Okay. Okay. Padre Dios, gracias por darnos esta bendición de estar aquí reunidos por Zoom. Gracias por los hermanos y hermanas que están aquí presentes en esta reunión. Es una gran bendición. También estar aquí con el hermano Pedro, que nos va a dar una exhortación, que sea de mucha bendición, que sea de mucho crecimiento espiritual para nosotros. Espero que aprendamos algo nuevo y también que nos fortalece en este grupo que tenemos aquí. Y también oro por todos los hermanos y hermanas que no pueden estar aquí, que algún día pueden participar en la reunión y también que pueden mirar este video después por YouTube. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, hermano. Amén. Amén. Entonces, hoy vamos a hablar sobre el temor de Dios. Y ¿quién tiene, quién, ¿no? ¿Me escuchan? Se le oyó entrecortado, hermano. ¿Ya me escuchan bien? Sí. Ok. ¿Cuál de los hermanos tiene Proverbios 2? Para que lo lea, por favor. Sí, aquí lo tengo. Yo, hermano, yo lo tengo. Oh, ok. No. Ok, Sí, ya está entonces metido. dice, Digan. sí, señor. Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieras tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás del temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente. Es el que guarda las veredas del juicio y preserva el camino de sus santos. Entonces entenderás justicia, juicio y equidad y todo buen camino. Cuando la sabiduría entrare en tu corazón y la ciencia fuere grata a tu alma, la discreción te guardará, te preservará la inteligencia, para librarte del mal camino de los hombres que hablan perversidades, que dejan los caminos derechos para andar por sendas tenebrosas, que se alegran haciendo el mal, que se huelgan en las perversidades del vicio, cuyas veredas son torcidas y torcidos sus caminos. Serás librado de la mujer extraña, de la ajena que halaga con sus palabras, la cual abandona el compañero de su juventud y se olvida del pacto de su Dios, por lo cual su casa está inclinada a la muerte y sus veredas hacia los muertos. Todos los que a ella se lleguen no volverán, ni seguirán otra vez los senderos de la vida. Así andarás por el camino de los buenos y seguirás las veredas de los justos, porque los rectos habitarán la tierra y los perfectos permanecerán en ella, mas los impíos serán cortados de la tierra y los prevaricadores serán de ella desarraigados. Amén. Muchas gracias, hermanita. Bueno, mi hermano. El Salmo 34. ¿Quién me lo va a leer? ¿Quién lo va a Yo, leer? hermano. Ay, gracias. Adelante, hermanito. Amén, hermano. La protección divina.
Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos a una su nombre. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Gustad y ve que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía en él. Temed a Jehová vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Venid, hijos, oídme. El temor de Jehová os enseñaré. ¿Quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien? Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. Los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. La ira de Jehová contra los que hacen mal, para cortar de la tierra la memoria de ellos. Claman lo justo y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Matará al malo la maldad, y los que aborrecen al justo serán condenados. Jehová redime el alma de sus siervos, y no serán condenados cuantos en él confían. Amén. Muchas gracias, hermano. Entonces nos quedaría, hermana Cristina, de la que es 2 Corintios 5. Hermana No Cristina. se te escucha. Súbele el volumen. ¿Quién no escucha? ¿No se me escucha a mí o Cristina no se escucha? No, no No, escucha a mi mí. mamá está muy bajito el volumen. No, A Cristina no se le oye. no. Un poquito más alto. No, Sí. Hermanita Cristina, ¿usted tiene 2 Corintios 5? Sí, señor. Dice, Adelante, hermana. porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos eterna en los cielos. Y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, pues si así seremos hallados vestidos y no desnudos, porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Porque por fe andamos, no por vista, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Por tanto, procuremos también o ausentes o presentes, serle agradables, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho, mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Conociendo, pues, el temor del Señor, persuadimos a los hombres,
pero a Dios le es manifiesto lo que somos, y espero que también lo sea a vuestras conciencias. No nos recomendamos, pues, otra vez a vosotros, sino os damos ocasión de gloriarnos por nosotros para que tengáis con qué responder a los que se glorían en las apariencias y no en el corazón. Porque si estamos locos es para Dios, y si somos cuerdos es para vosotros, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió para que el que vive, para los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aún así a Cristo conocimos según la carne. Ya no lo conocemos así, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios regase por medio de nosotros, o rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Amén. Gracias, hermana. Entonces, podemos ver cómo el temor a Dios en cuántas cosas trabaja. Por ejemplo, vamos a ir tratando algunos puntos. Debemos temer a Dios. En algún tiempo respondí a esta pregunta frecuente de esta forma: ¿el mío es una especie de modismo para el respeto, o debemos respetar a Dios como los hijos hacen a un padre? Por lo siguiente, podemos ver que hay una diferencia entre miedo y el temor a Dios. Debido a, en el mismo griego, palabra phobos, es temor, es miedo. De ahí donde viene la palabra fobia, que representa el miedo a varias cosas. Encontramos entonces que el temor a Dios no es un problema de que tenemos miedo a Dios. No. El temor a Dios, según lo que hemos leído, es lo que nos lleva a respetarlo por las cosas que Él nos tiene prometidas y por las cosas que nos da. Si miramos Deuteronomio, en un momento, vamos a ver. Deuteronomio 6. Dice: y el Señor nos mandó que observáramos todos estos estatutos y que temiéramos siempre al Señor nuestro Dios, para que nuestro bien y para que estemos bien y para preservarnos la vida, como hasta hoy. Entonces, debemos temerle a Dios, porque en ello va el respeto
va esa reverencia que debemos tener ante Él. Vamos a ver. Vamos a ver cómo es que nos beneficia el temor a Dios sin antes de entrar en mayor profundidad en esto. Dice que Dios ha provisto su temor para ayudarnos porque nos ama. Y ahora bien yo diría, nos dice que debemos tenerle temor. ¿Qué me cuesta a mí sentir ese respeto ante Dios si me está diciendo que debo tenérselo porque me ama? Dice Jeremías, haré con ellos un pacto eterno, que no desistiré de hacerles bien. Aquí tenemos un maravilloso pacto que es por el temor. Y pondré mi temor en el corazón de ellos, para que no se aparten de mí. Él nos quiere junto a Él. En este caso, a su Hijo. Quiere que estemos cerca de su Hijo. Pero es que para estar cerca de su Hijo debemos tener una cierta cantidad de requisitos que tenemos que cumplir, como son los mandamientos, los estatutos. Entonces, debido a esos mandamientos y estatutos que debemos cumplir, es que debemos tener ese temor a no cumplirlo. Después más adelante vamos a ver qué causa no temer a Dios. Y sigue, yo me alegraré con ellos haciéndoles bien. Esa gozará, se alegrará haciéndonos bien. No es una cosa que ya olvidemos que ha hecho una promesa. Él quiere hacernos bien. Y los plantaré en esta tierra en verdad, con todo mi corazón y con toda mi alma. Jeremías 32, 40 y 41. Entonces dice, pondré mi temor en el corazón de ellos. Pero realmente esto nos revela la fuente y el origen del temor a Dios. Él nos va a poner el temor en nuestro corazón. Yo diría, para un cristiano verdadero, ¿sería opcional temer a Dios? O sea que podemos vivir tranquilamente como cristianos sin temerle a Dios. No lo creo. Y seguiremos caminando aquí, mirando por qué. El temor de Dios es de naturaleza divina, mientras que el miedo es de naturaleza humana. Existe un temor divino, un temor de Dios y un temor humano. El temor humano al que Cristo se dirige como cuando dice, no se turbe vuestro corazón ni tengan miedo. Este es el temor humano que nos está aclarando Cristo. No se turbe vuestro corazón ni tengan miedo. O sea que miedo a un opresor, miedo a alguien que viene a matarme o que me viene a caer a palo, ese es un miedo que yo siento, pero eso no es el temor de Dios. El temor de Jehová es de naturaleza espiritual y reposará sobre él, en este caso sobre Jesucristo. El espíritu y temor de Jehová. El miedo humano implica distancia y falta de relación, pero Dios quiere que nos relacionemos con Él. El temor a Dios implica unir, implica relación. El temor de Dios es la medicina perfecta contra el miedo humano. O sea que el temor a Dios combate y no nos permite tener ese miedo
humano que siente, que está intrínseco en nuestra naturaleza. Pero el temor a Dios aleja ese miedo. El temor a Dios capacita al ser humano para que éste pueda ser fiel y sincero con Dios en todos sus caminos. Vamos a ver, entre otras cosas, y qué beneficios obtendremos, o qué bendiciones, no es problema de beneficio, qué bendiciones recibimos por temer a Dios. Dice, por ejemplo, veamos la salud. Dice, no seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Aquí estamos diciendo ya que Jehová nos está diciendo que le temamos y nos apartemos del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Proverbios 3, 7 y 8. Vamos a ver la bendición de la confianza en Dios y una vida en abundancia. El temor de Jehová está la fuente de confianza y esperanza, y sus hijos tendrán esperanza. El temor de Jehová es manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte. Proverbios 14, 26 y 27. O sea que ya tenemos que nos trae salud y nos trae confianza en Dios para una vida en abundancia. Podemos ver también que, por ejemplo, le causamos satisfacción, o sea, agradamos a Dios cuando le tememos. Cuando dice, no se deleita en la fuerza del caballo, ni se complace de la agilidad del hombre. Se complace Jehová en los que le temen y en los que esperan en su misericordia. O sea, que temerle a Jehová es esperar en su misericordia. Esto lo vemos en Salmos 147, 10 y 11. Una cosa que encontré muy bella en estos estudios. Nosotros hablamos de la comunión con Dios. Ahora, vean aquí lo que nos dice David en el Salmo 25, 14. Dice, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. ¡Wow! Gloria a Dios. Qué belleza. Gracias, Padre. A los que a Dios temen les irá bien. Entonces, dice, ahora bien, aunque el pecador haga 100 veces lo malo y sus días se prolonguen, con todo yo también sé que les irá bien a los que temen a Dios, los que temen ante su presencia. Eclesiastés 8:13. O sea, no vamos a preocuparnos porque el malo haga 100 veces maldad y que tenga días prolongados. A Dios eso no le cae bien y ellos van a tener su recompensa. Pero los que temen a Jehová estarán ante su presencia. Otras cosas que nos habla mucho el temor de Dios, sobre todo en Proverbios y los Salmos, es sobre la sabiduría, el conocimiento y la inteligencia. Dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tiene todos los que practican sus mandamientos. Su lor permanece para siempre. Salmo 111, 10. O
recibimos protección de Dios cuando le tememos a Él. Dice, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y lo defiende. Eso lo escuchamos en Salmo 34:7. Nos trae felicidad cuando nos dice, bienaventurado el hombre que siempre teme a Jehová, pero el que endurece su corazón caerá en el mal. 28:14. Seguimos viendo aquí que no temer a Dios es andar en el mal. Recuerden aquella conjunción que dije, si será una opción para el cristiano temer a Dios o no. Bueno, aquí dice que el que no teme a Dios anda en el mal. Lo hemos visto en varias ocasiones. O sea que el Salmo 128 tiene muchas referencias con respecto al trabajo fructífico y a la descendencia. Dice, bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Cuando comas el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Tu mujer será como la vid que lleva frutos a los labios de tu casa. Tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. Así será bendecido No. Okay. Entonces, hablamos que el temor a Dios nos hace que se cumplan los deseos de nuestro corazón. Cuando dice cercano está Jehová a todos los que lo invocan, a todos los que lo invocan de veras. Cumplirá el deseo de los que lo temen. Oirá a sí mismo el clamor de ellos y los salvará. Salmo 145, 18 y 19. ¿Cuánto podemos recibir de Dios cuando le tememos, cuando le respetamos, cuando nos damos reverencia ante Él? Y este versículo es... Dios escucha y nos da un memorial a los que temen a Él. Dice, entonces los que temían a Jehová hablaron entre sí, como nos mandó el Señor, que nos reunamos para para invocar a Jehová. Jehová escuchó y oyó, y fue escrito ante él un memorial de los que temen a Jehová y honran su nombre. Gloria a Dios. Entonces, delante de Jehová hay algo escrito, y es que a todos los que le temamos a Él, nos va a escuchar cuando lo invocamos a Él. Eso está fijo en su mente y es una promesa que nos hace por temerle. La paz y la ausencia del mal nos lo trae también el temor de Jehová. Cuando dice el temor de Jehová lleva a la vida. Con él vive del todo tranquilo el hombre y no es visitado por el mal. Proverbios 19:23. Una larga vida. Cuando decimos larga vida no es que llegamos a los 100 años. Usted sabe qué cosa es la larga vida. El temor de Jehová aumenta los días, mas los años de los malvados serán acortados. Cuando se habla que nos dará, aumentará nuestros días, y se refiere a la vida,
se está hablando de que no termina con nuestra muerte aquí, nuestros días, porque Él lo aumentará. Y así habla de los malvados, que sus días serán acortados. Proverbios 10:27. El crecimiento de la iglesia, es importante que la iglesia tema a Jehová. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea, Samaria, eran edificadas. ¿Cómo? Andando en el temor del Señor. Y se acrecentaban, se fortalecían por el Espíritu Santo. Esto lo encontramos en Hechos 9:31. Deuteronomio 10, 12, 13 nos cuenta algo, nos trae algo maravilloso del Señor. Y es precisamente lo que siempre se habla, cumplir los mandamientos. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, y que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy, para que tengas prosperidad. O sea que ya vemos cómo el temor a Dios nos va enseñando cómo debemos llevar nuestra vida. Y tocando el tema, porque no quiero salirme del tema ese, de que si es una opción para el cristiano temerle a Dios. Si el cristiano no teme a Dios, vemos que no tendrá larga vida, que andará en el mal, vemos que no recibirá ninguna sabiduría, vemos que no tendrá ningún conocimiento de Dios, vemos que no tendrá salud, no tendrá bendiciones de Dios. ¿Por qué? Porque si no teme a Jehová, está lejos de Jehová. Porque el temor es reverencia, es respeto. ¿Y cómo es que yo voy a estar esperando del poderoso Señor de los ejércitos si yo no voy a respetarlo y a temerle y a reverenciarme ante él? ¿De qué manera puedo ser yo decirme cristiano y no tener en cuenta el temor a Dios? La Biblia nos exhorta a través de muchas escrituras, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento, a andar en el temor de Dios. Sin embargo, la enseñanza sobre el temor de Dios es una de las menos que se predicadas en nuestras iglesias hoy en día. El concepto de temor de Dios puede sonar contradictorio con la idea de un Dios amoroso y misericordioso. Sin embargo, veremos a través de este mensaje que el temor de Dios es esencial para tener un concepto apropiado de Dios. O sea, el temor de Dios es esencial para poder conocer a Dios, para vivir de una manera digna ante el Señor y para disfrutar plenamente de la libertad y la abundancia, de la vida en abundancia en Cristo que Él nos ofrece. Por ejemplo, sí, es que el Deuteronomio habla tanto de Deuteronomio 5, 22 a 27, nos habla que los israelitas entendieron lo que era el temor de Jehová. No mostraron presunción ni orgullo. Ellos entendieron que Dios es digno de ser temido y obedecido, y que aún sus propias vidas dependían de la misericordia de Dios.
sea que el temor de Dios es también obedecerlo. Si no tenemos temor de Dios, no estamos en plenas condiciones para que Dios nos ame. Una conciencia de que Dios es el dueño de nuestras almas y tiene el poder de otorgarnos la salvación eterna o condenarnos eternamente en el infierno, aunque la motivación que genera este temor es completamente egoísta. Es preferible a no tener ningún temor a Dios. Esto no es una correspondencia adecuada para un cristiano. Nuestra conciencia una conciencia de que Dios está permanentemente mirando todo lo que pensamos, decimos y hacemos, y que Él tiene poder para premiarnos o castigarnos de acuerdo a nuestra conducta, lo cual nos debería motivar a ser cuidadosos y apartarnos del mal. Esto debe estar en nuestra conciencia, el temor a Dios. Él es dueño de nuestras almas, de nosotros, de nuestros espíritus. Se dice que estamos bajo la gracia. Y Cristo murió por el perdón de nuestros pecados. Pero porque estamos bajo la gracia, no vamos a abundar en el pecado. Porque estamos bajo la gracia, no vamos a dejar de respetar a Dios. Porque estemos bajo la gracia, no podemos dejar de reverenciar a Dios. No podemos dejar de obedecer a Dios porque estemos bajo la gracia. Porque precisamente es que yo quiero hablar de la gracia otro día. Un reconocimiento humilde de que Él es Dios y nosotros somos sus criaturas y por lo tanto Él es digno de ser temido y reverenciado. Cuando Dios se manifestó al pueblo de Israel, le dio leyes para que pudieran expresar el temor de Dios en su conducta diaria. Vamos a ver. Aquí no está. Otro que tengo que ver. Dios también se compara a sí mismo con un dueño de esclavos que no solo debe ser honrado, sino temido. Él dice, si yo soy padre, ¿dónde está mi honor? Y si soy amo, ¿dónde está mi temor? Malaquías 1:6. Hay momentos en que nuestros estudios de la Biblia nos lleva a unas conclusiones que simplemente no queremos aceptar. Y una de estas es el temor de Dios. Es una de ellas, porque seguimos con nuestra mente débil, humana, comparando el temor con el miedo y mirando que Dios es amor. Primera de Juan 4 nos habla de que Dios es amor y que ese amor nos aleja del miedo, del temor. Pero que hay que ver de qué forma se toma esto del temor. Hay formas. Por ejemplo, como habíamos dicho, fobo significa miedo real en lugar de meramente respeto. Si se usa para hombres con miedo rígido en presencia de los ángeles. En Lucas 1:12
veremos qué es lo que nos quiere decir el Señor acerca de dice en el pasaje donde Zacarías, el ángel se le presenta a Zacarías y dice, se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. O sea, Zacarías se turba, o sea que es como que se queda atolondrado y siente miedo. Ese temor no es el temor de Dios, eso es miedo humano. En el 65 sucede lo mismo, en el mismo capítulo 1 de Lucas. Y dice, y se llenaron de temor todos sus vecinos, y en todas las montañas de Judea se divulgaron todas estas cosas. Y esto es referente, usted conoce, que Zacarías, en aquel momento que se turbó, en el capítulo 12, cuando le dijeron, él había pedido mucho una descendencia, pues ahí se quedó mudo. En aquel temblor que tuvo, se había quedado mudo. Y hasta que no Elizabeth no dio a luz y pidiendo dice, y se llenaron de temor todos sus vecinos y en todas las montañas de Judea se divulgaron estas cosas. O sea, de que se presentó de nuevo el ángel y devolvió la voz a Zacarías. Esto le dio temor, la gente sintieron miedo porque dijeron, ¿qué cosa es esto? Después de la muerte de Ananías, ¿saben ustedes lo que sucedió con Ananías y la mujer? En Hechos 5 y 11. Esto fue miedo lo que se sintió. El hebreo yari igualmente significa tanto miedo, pavor, como también reverencia y adoración. Podemos verlo pero su gracia y su juicio del pecado están maravillosamente interconectados dentro de su carácter. O sea, que esta gracia que se derramará en el juicio está interconectada precisamente con el carácter de Dios. Y en su carácter es su nombre. Y Él nos pide que le temamos a ese nombre. Así la destrucción viene de Shaddai. Shaddai, Dios, el fructífico y bendecido. O sea, nos dice Isaías 13:6, y vamos a prestar atención a esto con respecto al miedo y al temor. Isaías 13:6. Ay, me estómago. 13:6. Agullad, porque cerca está el día de Jehová, el juicio. Vendrá como asolamiento del Todopoderoso. Si sabemos que vendrá el juicio, debemos temer a lo que sucede ese día. Y no un concepto de miedo. Debemos darnos cuenta de que respetar a Dios, cumplir su voluntad,
buscar su presencia. Nos debe llevar eso con un sentido de respeto y de temor ante Él. Vamos a ver más adelante, dice, y esto, quiero que se preste bien atención a esta parte que quiero hablarles. Vivimos en un mundo y una hermandad cada vez más bajo la influencia de la música alegre y el énfasis en el amor. Incluso en esas llamadas alabanzas y adoraciones que se hacen en las iglesias. Si bien yo no estoy de desacuerdo, o sea que no veo mal en eso. Pero el problema es que el énfasis que se hace en esa música, no existe una posibilidad muy real de que podamos ser influenciados para relacionarnos con Dios sin ningún sentido de miedo. O sea, no nos inspira ningún temor, no nos habla de ningún temor hacia Dios. Esa música no nos habla de respeto ante Dios. Sin embargo, existe un énfasis bíblico repetido en la urgente necesidad de temer a Dios. Hay más de 300 versículos en la Biblia que hablan sobre el temor a Dios. Esto no puede ser algo de casualidad. Esto no puede estar pendiente a una opción que tenga el supuesto cristiano de temer o no a Jehová. Cuando nos habla 300 veces en la Biblia. Y hay otra cosa, que él no las habla 365 veces en la Biblia. Nos dice más de 300 veces, teman a Jehová, tengan miedo, témanme a mí. Si el banco nos dice 365 veces, nos dice no teman. Pero ¿a quién dice que no teman? Que no le teman al hombre, no tengan miedo, que se apoyen en ese temor a Dios, en ese temor a Él, nos apoyemos para que no temamos a quien nos quiera hacer mal. Un verdadero temor de Dios es el motivo de tanto. Y se ha observado que es la fuente del esfuerzo cristiano. Y detengámonos en Filipenses 2:12. Y veamos qué nos dice. Filipenses 2:12. Sí, yo lo tengo aquí. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Vaya, llegamos al punto que a todo el mundo le gusta, la salvación. Necesitamos temer a Dios para lograr nuestra salvación. No con esto quiero decir que no se necesite la fe, creer en Jesús, pero es que solamente obtendremos la fe a través del conocimiento de Dios que nos trae temerle a Él. Vamos a ver aquí. Yo tengo algunos versículos vemos lo que nos dice
Hechos 15:8. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándole el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. O sea que ese temor que todos debemos tener a Dios nos da una comprensión a través del testimonio del Espíritu Santo y nos une, que nos dice. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones y hermanos, vosotros sabéis, como ya hace algún tiempo, que Dios escogió que los gentiles oyeron por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándole al Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. O sea, que también vemos en Hechos 11:17 cómo nos dice: si Dios, pues, les concedió también el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Y esto viene solamente por el temor a Dios. ¿Cómo vamos a enfrentarnos a Dios? ¿Cómo vamos a tener la idea de que no vamos a temerle? No es una opción para el cristiano temerle a Dios. Es una garantía. Una garantía de crecimiento, de espiritualidad, de conocimiento, sabiduría, bienaventuranza, larga vida. Todo eso hemos visto que trae el temor de Dios. Dice bíblicamente, Fobos es la motivación para una vida pura. Primera de Pedro 3:2 y 2 Corintios 7:11. Para la humildad en nuestro trato con los demás. Efesios 5:21. Esto lo vamos a ver ahora. ¿Cómo lo explica bien? Efesios 5:21. O sea que el temor nos lleva a la humildad hacia los demás. 21. Someteos unos a otros en el temor a Dios. O sea, que el temor a Dios nos debe llevar a ser humildes con nuestros hermanos. O sea que el ser humilde también viene del temor a Dios. ¿Cuántas cosas podemos recibir cuando sentimos ese temor por Dios? Cuando sentimos ese sentimiento de que Él es poderoso y yo soy un gusano. Él es mi salvación y yo no tengo cómo pagarle. Él dio la vida de su hijo por mí y como yo ahora no le voy a temer. Si entregó su hijo por mí. Cuánta adoración, cuánta reverencia, cuánta obediencia no le debo yo a ese Señor. Yo quiero, ya como
casi lo último. Tengo un escrito que dice una crítica de los cristianos evangélicos por un evangélico. Donde los puritanos pedían orden, disciplina y profundidad y minuciosidad, nuestro temperamento es de casualidad. O sea que nuestro temperamento varía. Anhelamos acrobacias, novedades, entretenimiento. Hemos perdido nuestro gusto por el estudio sólido, el autoexamen humilde, la meditación, el disciplinado trabajo duro, poco espectacular en nuestros llamamientos y en nuestras oraciones. La vacuidad de nuestro biblicismo jactancioso. Una excelente frase, dice el escritor. Se hace evidente cuando una y otra vez separamos las cosas que Dios ha unido. Por lo tanto, nos preocupamos por el individuo, pero no por la iglesia. Y sobre el testimonio, pero no por la oración. Al evangelizar, predicamos el evangelio sin la ley y la fe sin el arrepentimiento. Enfatizamos el don de la salvación y pasando por alto el costo del discipulado. No es de extrañar que tantos que profesan la conversión se aparten. Yo quiero entregarles por último unos salmos y unos versículos así salteados que yo quiero que ustedes acepten, que analicen, que subrayen y lo vuelvan a estudiar después. Salmo 64. Dice: has dado a los que te temen bandera, o sea, que alcen por causa de la verdad. ¿Qué vemos aquí? Cuando nos da una bandera, un estandarte, es que nos da algo en que apoyarnos para levantar en alto el nombre de la verdad. Y esto nos lo da Dios, un punto de apoyo, una bandera, un estandarte, una referencia por temerle. Malaquías 3, 16 y 17. Entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito el libro de la memoria delante de él, para los que temen a Jehová y para los que piensen en su nombre. Eso lo comentamos. Y será para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día que yo actúe, y los perdonaré, como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. O sea que nuestro perdón también proviene de ese sentimiento de temor a Dios que debemos tener nosotros. Veamos lo que nos dice Hebreos 12, 28 y 29. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Por algo debe estar esto escrito aquí. Por último, quiero leerle
Eclesiastés 12:13. Qué casualidad. Dice, el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Wow. Entonces, ¿qué nos queda, hermanitos? ¿Qué nos queda? Quería compartir un versículo. Sí, adelante, hermano, adelante. Salmo 139 de David. Dice, empezando con versículo 7, ¿a dónde me iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? Si subiré a los cielos, ahí estás tú. Si hiciera mi estrado en el infierno, ahí vas a estar también. Si tomaré las alas del alba y habitaré en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asistirá tu diestra. Amén, amén. Y cierto todo eso. Es que tengo un sinfín de versículos aquí, pero bueno, no quería estar yo 3, 4 horas leyendo versículos. Pero sería bueno darle unos ojeaditas. Solamente en Proverbios, por ejemplo, 8:13. Dice, el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa. Aborrece Jehová. O sea que si el temor nos lleva a alejarnos del mal, porque sabemos que es que conocemos a Dios con ese temor de Él mismo. El 3, 7 y 8. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Salud, nos da salud el temor de Dios. Vamos a ver el 31:30. Proverbios 31:30. Casi uno de los últimos versículos ya de este libro. Dice, engañosa es la gracia, se refiere a la mujer, a la gracia de la mujer, y vana la hermosura. O sea que no podemos estar mirando a la mujer por su gracia y su hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Nuevamente otros estudios que yo he hecho de Proverbios 15-16. Mejor es lo poco con el temor de Jehová que el gran tesoro donde hay turbación. Mejor es la comida de legumbres donde hay amor y de buey engordado donde hay odio. Wow. El 1.7 todo el mundo lo conoce. La sabiduría, el principio de sabiduría es el temor a Jehová. El versículo tan nombrado. Y no nos damos cuenta
que la sabiduría proviene de Dios. Él es quien nos da la sabiduría. Es un don de Dios la sabiduría. Pero ¿de dónde proviene esa sabiduría? Del temor a Jehová. Tú hemos escrito esta semana donde no manejé bien este problema de los dones. Y bueno, sí, yo creo que hablé en Facebook y en el grupo me disculpé. Y es que yo lo que quería en aquel escrito era comparar lo que recibimos de Dios, lo que recibimos del Espíritu Santo, incluso sus dones. Depende de nuestro temor a Dios. Antemano, vamos a hablar de conocimiento, de sabiduría, de entendimiento, de discernimiento. Todo viene por el temor a Dios. Incluso de la forma en que se manejan los dones de Dios en Romanos 12, 6 y 8. No, en Efesios 4, 7 y 13. Dice que la sabiduría de los dones del Espíritu Santo son apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Es lo que Jesús dio por su Espíritu. Porque hay dos referencias más de la sabiduría, del don del Espíritu Santo. Pero es que yo estoy mirando y lo que quiero mostrarle a ustedes y con todo esto que estamos viendo hoy es que todo lo que vamos a recibir de Dios depende del temor, la reverencia, la obediencia, el cumplimiento de los mandamientos, el cumplimiento de su voluntad. Todo eso se encierra en el temor a Dios. Entonces no es una opción para el cristiano no temer a Dios. Es una necesidad. El cristiano necesita temerle a Dios, porque todas estas cosas no las va a recibir si no tiene temor a Dios. Yo terminé ahora por hoy, ya lo terminé. Yo quisiera saber algún comentario, alguna sugerencia de los hermanos, porque temo que no entiendan bien de lo que he estado hablando hoy y de lo que nos habla Dios con referencia al temor a Él. ¿Alguien puede comentarnos algo? ¿Nadie tiene alguna pregunta? Sí, hermano. Adelante, hermanita. El temor a Dios es separarnos del mal, de cambiar de actitud de vida. ¿Sí? Sí, claro que sí. Cuando poseemos el temor a Dios, sí, nosotros cumplimos sus mandamientos. Sí. Entonces, ¿qué son los mandamientos? Ama a Dios con todo tu alma, ama a tu hermano como a ti mismo, no robes, no mates, no hagas nada mal. O sea que apartarnos del mal es demostrarle reverencia y temor a Dios. Sí. Porque si no tenemos ese temor a Dios, no vamos a apartarnos del mal. Porque sí, no le tengo reverencia a Dios. ¿Entendió? Sí. ¿Quiere comentar algo más? Sí, entendí.
Ok, está bien. ¿No tiene más ninguna otra pregunta? No, gracias, hermano. Ay, gracias a usted por participar. ¿Algún otro manito, manita? Hermano, yo digo que, o sea, el temor de Dios es respeto a Él, ¿no? Y Sí, como sí, dice sí. la hermana, alejarnos del mal o del pecado. Pero a la Sí, vez sí. ese temor, ese respeto a Él, tenemos un galardón que va a ser la salvación, ¿sí? Oh, O amén. sea, ese temor y esa reverencia tiene su premio. No es una cosa gratuita ni nada, no, va a tener su premio. A veces llevar el cristianismo tiene también sus sacrificios, ¿no? Amén. Que Sí, no señor. debería ser así, pero entonces tiene su premio y eso. Y también a veces vemos como el hombre malvado, el impío, a pesar de su maldad, prospera. Pero puede ser o sea, puede ser algo efímero, pero va a llegar un momento en que va a ser juzgado por Dios. Claro que sí. O aquí mismo en la tierra o cuando sea llamado. Cada uno vamos a tener Juicio, ese juicio. el juicio va a venir. Y aunque se haya prolongado los días del malvado, del inicuo, como dice Eclesiastés, los días serán cortos, sus días serán cortos. ¿Y por qué dice que los días serán cortos? Lo que está hablando, que nos alargarán nuestra vida, nuestros días. Cuando Sí, alargan nuestra vida, es que porque vamos a ir a la eternidad, a la vida eterna. Y si al malvado le acorta la vida, es porque de ahí para allá no va a pasar. No, Se va a quedar en el exacto. juicio. Sí, ¿Entiendes? Eso es lo que sí, usted está. tiene su premio también. Nosotros Claro. para bien y ellos para mal. Ah, amén, amén, así mismo es. Amén. Amén, hermano. Y, y Cristinita y Paulita, qué silencio ahí en ese pedazo de Colombia ahí. Y Pedazo Alba de también. verdad. Hay Acá una, estamos. Hola, hermano. Alba también está por ahí, que no se nos esconda. Bueno, hermano, yo quería sí tener, claro que aquí estoy, dice Alba. Ella está escribiendo, hermano, por si acaso vea el chat. Bueno, yo en cuanto al tema del temor a Jehová, sí me gustó la aclaración que hizo, hermano, tanto en el chat como ahora, porque no lo podemos ver como un don, ¿sí? Es algo no, no, que, sí, no, por no, eso. el temor a Dios no es un don del No, Espíritu. No. El exactamente. problema es que no vamos a recibir Entonces, ningún don si no le tememos a Dios. sí, pero ¿Ok? no como tal, pero no como No, tal, no es un don, porque el no, no, temor no, no no. Eso puede fue, ser un don. eso fue la inconfusión del manejo del mal manejo que yo Sí, hice sí, hermanito, escrito. pero fue entendible la aclaración. Entonces, eso está muy bien, hermano, porque a veces uno lee y lee y no cae en cuenta de ciertos escritos o de alguna inconformidad en él y nos quedamos callados. Yo sí lo leí, dije, el domingo yo le voy a decir al hermano Pedro, pues porque claro, es Pues no así. podía esperar al domingo, pues lo hubiera hecho en el chat, No, no, en aquí el grupo. estamos bien porque estamos bien aquí hablando. Entonces, pues ya está la aclaración. El mensaje de hoy ha sido excelente. La Gracias. sabiduría, La gloria a Dios. Honra. amén. Entonces dice, el temor de Dios me capacita para usar el conocimiento y mi inteligencia con sabiduría. Ah, Si no tenemos esa sabiduría, pues no tenemos temor. Si no aplicamos el conocimiento, pues estamos mal en la inteligencia. Entonces, todo va cogido en la mano. Es fácil uno hablar, hermano. Lo digo por mí personalmente. eh, a veces siento, sí, claro, muchísima falta de sabiduría, de aplicarlo en mis cosas, en mi día a día, pero bueno, en eso trabajamos, hermano, no es fácil con todo lo que nos acarrea el sistema y el entorno y demás, es complicado, hermano, pero bueno, aquí estamos y yo creo que lo sí. más importante es eso, hermanito. Ha sido un estudio
supremamente amplio, hermoso, entendible, y yo creo que en mi caso me llena de mucha satisfacción de estar aquí, Gracias a Dios. hermano. Démosle gracias a Dios. Bendito mi Dios, sí, hermano, porque sí hace falta, sí hace falta escuchar el alimento desmenuzadito. Una cosa es cuando uno lee y otra cosa es cuando alguien toma la vocería y explica un texto que nos hace razonar. En mi caso lo acepto así, lo he tomado así. Muchas gracias, hermano. De verdad que Jehová lo continúe bendiciendo, mi hermanito. Gracias, amén, amén. Yo me demoré en reaccionar con respecto a eso. Incluso el hermano Sergio me lo dijo. Yo reaccioné y dije, ¿cómo sí? Entonces, pero usted, si se dio cuenta, como mismo yo voy por el chat privado y regaño a las personas cuando escriben algo que no está muy claro, está enredado, pues, ¿quién soy yo para que usted no me diga? Pedro, hermanito Pedro, ahí no hay algo raro, el temor no es un don del Espíritu Santo. Sí, hermano. Yo lo puedo hacer. Yo lo estaba digiriendo, lo estaba masticando e investigando. Entonces, porque claro, hermano, ¿con qué base yo le iría a decir, no, hermano, esto qué es? Así no es. Tenía que tener Ahora una sí base. se volvió loco el hermano Pedro. Sí, yo dije, pero ¿y esto qué pasó con el hermanito Pedro? ¿De dónde me saca esto? Pero mira, hermanito. Se le quemaron los metales. Sí, pero no, mi hermanito. Yo digo que no es un don, pero sí es una bendición cuando uno tiene ese ¿cómo se dice? Entendimiento que sí, Dios está donde quiera y Él tiene la última palabra y tenemos que reverenciarlo a lo más que podamos todos los días. Yo traté de navegar, no sé si lo logré, en eso, en que necesitamos el temor, es primordial para nosotros. O sea, necesitamos, si no tenemos temor, Él nos lo está diciendo en su palabra. Te voy a dar sabiduría, te voy a dar conocimiento, te voy a dar enseñanza, te voy a cuidar, te voy a dar largos días. Entonces, yo necesito ese temor. Venga para acá, ¿dónde está? Que yo lo quiero para mí todo. Porque tengo que respetarlo. Mira cuántas cosas me va a dar. Me tocó hasta la salvación. Me habla hasta de la salvación. Si le temo. Entonces, no es una opción. Es una necesidad. Temerle a Dios. Y ahí fue donde yo me enredé, porque yo lo que quise expresar en realidad era que cuando uno está pensando y tiene mente en una pila de cosas en la casa, empieza a escribir, y yo me voy por adelante de lo que estoy escribiendo, y de que precisamente no vamos a recibir los dones del Espíritu Santo si no tememos a Dios. Porque todas esas personas que no temen a Dios, que están en el mal, están en el jueguito, están en entra y salen, esas personas no son consideradas por Dios. Así, tajantemente, no son consideradas por Dios. ¿Cómo dijo Jesús? Tengamos esto en mente. O eres frío o eres caliente. Si eres tibio, te vomito. Esos son los que entran y salen. Esos son los que se bautizan, poco rápido se van. Entonces después, cuando tienen están hasta aquí, hasta el cuello, quieren regresar. ¡Ay, una elección, vale por mí! Esos son los tibios. También lo repitió y dijo, cuando le dijeran, Señor, Señor, yo voy a decir, no, yo no te conozco. Y es que yo repito mucho estos versículos porque hay que prestar atención. Y eso es precisamente reverenciar, obedecer, darle su lugar al Todopoderoso. Ese es el temor a Dios. No es un asunto de miedo. No podemos tenerle miedo al hombre que me ama tanto. Pero sí tengo que tenerle respeto y amarlo, reverenciarlo.
y obedecerlo. Porque de Él depende mi vida y la de todos nosotros. Dependemos de Él. Con gracia o sin gracia dependemos de Él. Porque por esa misma gracia, muchos que están en el lleve y trae se van a ir al lado allá, van a ir para el reino. Pero yo no quiero depender solamente de la gracia. Yo quiero agradarle a Dios, que se sienta feliz conmigo. Y eso se logra en el temor, el respeto, la reverencia, el cumplimiento en su voluntad. No me van a callar la boca. Hermanos. Porque a raíz Hermano, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, vamos a hablar de la libreta, porque ya es muy tarde, ya hay demasiado. Porque, bueno, usted lo sabe que hay que callarme la boca. Y hoy, como no está el hermano Sergio aquí, ahora mismo voy a hablar con él qué le pasó. Él está malito, yo sé que él está malito. Bueno, mi hermanita Paulita, muchas gracias por asistir. Nos olvidó el problema con el lío que tengo más del estómago, ni preparé el problema del pan y el vino. Nos vemos el domingo que viene. Amén. Bueno, Sí. mi hermano, gracias. Que se recupere, hermano. Dios los bendiga. Bendiciones. Dios los bendiga a todos. Bendiciones. Ustedes siempre están en mis oraciones. Muchas gracias. Yo los amo con todo mi corazón. Cuídense mucho. No se Cuídense. aparten de Dios. Gracias. Y todo lo otro. Gracias, hermanitos. Buen Los día. amo a todos. Buenas Maui, tardes. hermanito, Chao, hermano. Dios te Bendiciones, gracias. bendice Bueno, grandemente. bendiciones para A todos. Hermana Abrazo. Ofelia, hermano Ben, todos, Paulita. Chao, hermana Ofelia, Alba. Maurillo, Dios los bendiga. Albita. Dios me Amén. los bendiga. Alba dice, muchas gracias, hermano Pedro, por esta enseñanza tan hermosa. Que espera, hermanito, yo lo leo. Que nuestro Padre Celestial lo siga guardando y dándole sabiduría. De parte de Alba, hermano Pedro. Sí, yo lo leí aquí. Amén. Ok, hermanita, ok. Gracias, hermanita. A todos un abrazo, bendiciones. Abrazos. Chao. Chao, hermano Ben. Dios lo bendice. Chao, Gracias. hermano. Chao. Amén. Bye. Chao, Ben. Chao, hermanita. Chao, chao. Dios Chao, los hija. bendiga. Chao, hermana Ofelia. Amén. Amén. Bye. Bendito Dios.